Amén. Muy bien, ¿qué es la salud mental? Según la Organización Mundial de la Salud, define a la salud mental como, fíjate bien cómo lo define, un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus capacidades, puede enfrentar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En otras palabras, es un estado de bienestar emocional, mental, social y espiritual. La salud mental es un estado de bienestar emocional, mental, social y espiritual. La salud mental nos permite relacionarnos de manera saludable con los demás y enfrentar las adversidades cotidianas de la vida. Y también al hablar de salud mental tenemos que hablar de trastornos mentales, trastornos emocionales y trastornos mentales. Y esos trastornos emocionales o mentales son aquellos que alteran nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo y nuestra conducta, ¿verdad? Si alguien se siente desubicado, desorientado, si alguien tiene una conducta que ya le está provocando problemas con otras personas, las personas ya no se quieren juntar contigo porque tienes un problema de conducta que afecta, que altera a las demás personas. ¿Alguien conoce a una persona que está pasando por un mal momento emocional o mental, donde sus emociones, sus reacciones, ya es muy difícil convivir con esta persona? Es muy difícil hablar con esta persona. ¿Conoces a alguien así? Voltea con el que está a tu lado y dile: ya pórtate bien. Los trastornos, ¿verdad?, que más conocemos, pues son los trastornos de ansiedad, de depresión, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, la esquizofrenia, trastornos de comportamiento alimentario, etc. Pero déjame decirte que la mayoría de las personas somos resilientes, es decir, tenemos la capacidad de enfrentar las situaciones adversas de la vida. Pero también quisiera aclarar que un trastorno mental no es lo mismo a una crisis emocional o un estado de confusión temporal. Algunos de ustedes han experimentado quizás una desorientación, desubicación, una alteración cuando te asaltaron, pero con los días te compusiste, se te fue ese miedo. Quizás algunos de ustedes han enfrentado el fallecimiento de algún ser muy querido que sí te pegó, sí te tumbó, sí estuviste triste por un momento, pero volviste a salir y volviste a la normalidad. Quizás una buena noticia también te desorientó. Un ascenso en el trabajo, quedaste en la universidad, anduviste feliz por algunos días, pero ya después volviste a la normalidad. Alguien se enamoró, ¿verdad? Y anduvo ilusionado algunos días, algunas semanas, pero ya después te volviste a la normalidad. Todas estas situaciones que son agradables y desagradables nos pueden desestabilizar por un momento, nos obligan a tomar una decisión y lo podemos hacer de forma independiente o quizás con la ayuda de alguien, un consejo de algún pastor, algún amigo, algún familiar, te puede ayudar en este momento temporal de desorientación y tú puedes tomar y retomar tu salud emocional y tu estabilidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de problemas serios en nuestra salud, serios en nuestras emociones, serios en nuestros pensamientos, problemas serios en nuestras conductas. Ahora, ¿por qué hablar de salud mental? ¿Por qué hablar en un congreso de jóvenes de salud mental? Pues precisamente porque el problema, estamos viendo que los problemas, los trastornos mentales y emocionales están comenzando cada vez más temprano. El 23% de la población en México tiene entre 17 y 29 años. Otro veintitantos, 25% son menores de 17 años. Y estamos viendo un repunte, un incremento en los casos de ansiedad, depresión, principalmente en adolescentes de 14, 15 años. La mitad de los problemas de la salud mental se manifiestan antes de los 14 años.
Fíjate este dato, de enero a septiembre de este año, en el sistema de salud en México, de enfermedades mentales, todos los sistemas de salud que se dedican a la salud mental, el 52% de los casos estuvieron relacionados con ansiedad y el 25% estuvo relacionado con depresión. Las mujeres son las que presentan más casos de ansiedad y depresión. Pero en cuanto a muertes, los jóvenes hombres son los que están muriendo más, en mayor proporción, por temas relacionados con ansiedad y depresión. ¿A qué me refiero? A la violencia, a los pleitos, a los accidentes, a los suicidios. Creo que es un tema que nos debe de importar a todos, porque si bien quizás tú no estés pasando por un trastorno de este tipo, sí conoces a alguien que la está pasando mal. Y creo que tú y yo debemos de ser empáticos con ellos. Y también nos preocupa este tema de la salud mental, porque estos problemas, estos trastornos durante la adolescencia, en edades tempranas, estoy hablando alrededor de los 16, 14 años, 17 años, son precursores, o es decir, provocan, ayudan a que aparezcan otros problemas que también nos preocupan. Comportamientos de alto riesgo, como las conductas autolesivas, cuando alguien se hace daño a sí mismo. El consumo de tabaco, de alcohol o de otras sustancias, los comportamientos sexuales de riesgo. Nos importa hablar de salud mental, porque si no hablamos de salud mental, únicamente estaremos viendo los efectos de los problemas de salud mental, como los que acabo de mencionar: drogas, sexo en desmedida, situaciones de riesgo, pero no estaremos atacando el origen que está provocando estos asuntos. Los problemas mentales y emocionales nos ponen en un estado muy vulnerable para la aparición de otros padecimientos. Simplemente hoy en la mañana en el WhatsApp, ¿verdad?, es que oremos por una familia, porque anoche un chico de 17 años se suicidó. Hay mucho problema en torno a los asuntos de trastorno mental. ¿Cuáles son los principales problemas de salud mental y emocionales que presentan los adolescentes y jóvenes? Sin lugar a dudas, la ansiedad. ¿Alguien ha presentado algún asunto con la ansiedad? ¿Alguien ha pasado un asunto con la depresión? ¿Con adicciones? ¿Temores excesivos? ¿Alguien de ustedes ha luchado con el fracaso escolar? No entraste, no quedaste, reprobaste, te regresaron, y todo este fracaso escolar representa un grave problema para muchas personas. Trastornos del sueño. Es impresionante que los jóvenes cada vez duermen menos, asociado también al uso excesivo de redes sociales y del celular. Violencia intrafamiliar. ¿Alguien ha lidiado o está lidiando con ese asunto? Todos estos asuntos ponen en crisis, ponen en un nivel alto de estrés nuestra estabilidad emocional. Ya le hallas lógica por qué estamos hablando de salud mental. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia utiliza la palabra corazón. Cuando tú lees en la Biblia la palabra corazón, la Biblia utiliza esta palabra para referirse a la mente, a las opiniones y a la voluntad del ser humano. Cuando tú lees la palabra voluntad en la Biblia, está hablando de emociones, está hablando de mente, está hablando de las opiniones, de la postura de una persona ante ciertas situaciones. Y el famoso Proverbios 4:23, que quizás la mayoría no lo sabemos, que dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Pero la traducción del lenguaje actual dice: y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Filipenses 4:8, fíjate lo que dice: hermanos, piensen en todo lo que es verdadero,
en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. La Biblia nos enseña que tenemos que cuidar nuestros pensamientos, nuestro corazón, y que tenemos que enfocarlo en todo lo que es bueno. Isaías 26:3, este versículo me encanta, porque es una promesa que Dios nos hace. Dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti, sus pensamientos. O sea que hay una relación entre la paz que yo tengo, la estabilidad que yo tengo, el bienestar que yo quiero, el bienestar emocional y mental de mi vida. Hay una relación con dónde estoy poniendo mis pensamientos. Y aunque esta es la intención de Dios para nosotros, que vivamos en completa paz, que tengamos armonía, que tengamos bienestar, que experimentemos la presencia de Dios en nuestra vida, aunque esa es la intención de Dios para nosotros, la realidad es que no siempre es así. Yo soy psicólogo de profesión y soy pastor por convicción, y yo trato diariamente con este tipo de situaciones. Constantemente estoy escuchando gente y estoy acompañando gente en su dolor emocional, en su confusión mental, tratando de encontrar respuestas, tratando de encontrar la guía de Dios para sus vidas. Y yo por eso sé que este es un tema que seguramente tú estás atravesando por ello también. Vivimos en un mundo lleno de pecado, y este pecado produce mucho dolor. Produce dolor, temor e incertidumbre en nuestras vidas. Como todos sabemos, el resultado del pecado siempre es muerte. Y es una muerte espiritual, es una muerte emocional, física y mental. Y aquí te va. Tu relación con Dios determina tu salud mental. Tu relación con Dios determina tu salud mental. Esa parte profunda de tu corazón, esos deseos más profundos, esos pensamientos que solo tú conoces y esas decisiones que tienes que tomar. Tu relación con Dios determina tu salud mental. Dios suple todas nuestras necesidades, pero el problema es que no buscamos en Él todo lo que necesitamos. ¿Entendiste eso? Dios prometió suplir todas tus necesidades, pero el problema es en que nosotros hemos buscado en otros lados fuera de Dios lo que yo sé que necesito, y es ahí donde empiezan los problemas, es ahí donde empiezan las ansiedades, es ahí donde empiezan los temores y las adicciones. Porque tenemos una tendencia de buscar lo que queremos, lo que deseamos, lo que pensamos, lo que nos está influenciando, pero no lo que sabemos que necesitamos. Debemos de dar gracias a Dios por lo que nos da, pero debemos de dar más gracias a Dios por lo que no nos da. Porque Él es sabio y Él sabe que si no me lo da es porque no lo necesito en ese momento. Pero nuestros problemas emocionales y mentales comienzan cuando empezamos a buscar lo que yo considero que necesito en ese momento. Y eso empieza la ansiedad. ¿Por qué? Porque no lo vas a tener, porque Dios está gobernando tu vida. Y si tú aquí estás cantando y hemos decidido rendir nuestra vida a Dios, tienes que dar por sentado que Dios va a dirigir tu vida. Y si Dios no te da lo que tú crees que necesitas, tienes que confiar que no es el momento de Dios para ti. Y entonces descansas en Dios. Pero el estrés de nuestra vida comienza cuando nos aferramos a algo que no se nos está dando.
Y empieza la ansiedad, y empieza el temor, y empieza la frustración en nosotros. Por eso el consejo de esta mañana es: cuida tus pensamientos. El diablo no puede leer tus pensamientos. No, él no es omnisciente. Eso es solo una característica, es un atributo que Dios tiene. Dios solamente sabe lo que tú y yo estamos pensando. Dios sabe todo. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Primera de Reyes 8:39 dice así: oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones. Porque ¿qué? Porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Solo Dios conoce tus pensamientos, solo Dios conoce tu corazón. Pero déjame decirte algo: el diablo no puede controlarte. El diablo puede seducirte, puede engañarte, puede hacerte creer que lo necesitas, pero no puede controlar tu vida. No subestimo la habilidad de Satanás, pero tampoco lo magnifico. Él tiene una justa dimensión donde Dios le ha puesto un alto. Pero tenemos que tener cuidado en donde enfocamos nuestra atención. Satanás fue lo suficientemente hábil para en una sola conversación poner una duda, un deseo y así ocasionar la caída de la humanidad. En una sola conversación. Ejemplo: no piensen, no vayan a pensar, por favor, en este momento, no pienses en una rica, deliciosa y exclusiva, exquisita hamburguesa de doble carne, con tocino, queso derretido, acompañado de papas y una coquita de vidrio bien fría. No pienses en eso, por favor. Tienes que cuidar tus pensamientos. Tienes que escuchar lo que escuchas. Tienes que escuchar lo que ves. Porque quizás ahorita tú con hambre y uno que otro aburrido y pensando en una hamburguesa, ya te fuiste al McDonald's, que son horribles, por cierto, las hamburguesas de ahí. El diablo no puede controlar tus pensamientos, pero sí te puede ayudarte a pensar en ciertas cosas. Y cuando tú le das cabida a esos pensamientos, es probable que haya una acción. Casos de hombres de Dios que estuvieron en un desánimo, en una duda o en una depresión. Elías, ¿te acuerdas? Elías deseaba morirse. Jonás pidió que Dios le quitara la vida cuando vio que Dios había perdonado a los hombres de Nínive. David en sus salmos refleja la profunda tristeza, el temor, la angustia, pero al mismo tiempo también su confianza en Dios. El rey Saúl, el Espíritu de Dios se apartó de él y un espíritu venía y lo atormentaba. Juan el Bautista dudó sobre que Jesús fuera el Mesías encarnado cuando Juan estaba encarcelado. Pero también hay otros hombres y mujeres de Dios entre nosotros que están pasando por momentos difíciles. Y me refiero a la señorita que descubre la infidelidad en sus padres. Me refiero a la madre de familia que no tiene dinero para darle de comer a sus hijos. El padre que ha sido despedido. El joven o la jovencita que sufren acoso en la escuela. Aquellos que han sido abusados. Tú que has tenido un fracaso escolar. O aquellos que han estado en alguna decepción amorosa. Todos somos hijos e hijas de Dios. Y todos hemos experimentado ansiedad, temor y angustia.
Pero esta mañana yo quiero llevarte a la esperanza, si es que tú estás en un momento así. La Biblia comienza con un caos. Génesis 1:1. En el principio la tierra estaba desolada, estaba vacía, pero el Espíritu Santo ordenó a ese caos, lo empezó a ordenar, empezó a hablar a esas tinieblas, y entonces Dios comenzó a crear. Y déjame decirte esta tarde que Dios calmará tu caos para continuar manifestando su creación en ti. Dios va a meter calma en tu vida para que tú puedas ver el poder de Dios en ti. Jesús prometió una paz que solo Él puede dar. Cuando les dijo: les doy un regalo, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no les doy una paz como el mundo la da. Y esa frase tiene que estar muy presente en nuestras vidas. La paz de Jesús no es como la que este mundo da. Es decir, no está en las seguridades de este mundo. La paz de Jesús es una paz milagrosa que no depende de este mundo, sino del poder de su resurrección. En su resurrección de Jesucristo estaba conquistada toda autoridad que nos pudiera condenar, como lo decía Maurín hace rato. Toda autoridad que nos pudiera asustar y mantenernos prisioneros. Por eso, cuando Jesús se aparece a sus discípulos después de su resurrección, yo leo en los evangelios que comienza con las palabras más lindas y poderosas que hoy están abrazándonos también. Y cuando cada vez que Jesús se aparecía a sus discípulos, les decía: paz a ustedes. Porque es esa paz que Cristo conquistó en la cruz del Calvario que tiene que ser presente en nuestras vidas hoy. Y quiero terminar con este salmo. Quiero que me ayudes ahí en tu Biblia buscando este salmo. Salmo 34. Salmo 34 del 4 al 8, fíjate. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Dios es el Dios de los quebrantados, de los rotos, de los que buscan su paz en Él. Seamos compasivos con quienes están enfrentando un mal momento. Yo quiero pedir que tú cierres tus ojos, porque quiero ver y que los pastores que estén aquí presentes vean la realidad de nuestras congregaciones. ¿Habrá alguien en este lugar que esté pasando por un mal momento emocional, por un mal momento mental, que necesite la ayuda del Espíritu Santo sobre sus vidas? Me gustaría que levantaras tu mano. ¿Habrá alguien que necesite ayuda en el área de nuestras emociones? Seamos compasivos con quienes están enfrentando un mal momento. Pero escucha esto: nunca un mal momento fue el mejor momento para voltear al cielo y clamar por ayuda. En mi vida, el mayor tiempo de depresión y de tristeza fue a causa del pecado. Yo recuerdo las noches tan angustiantes que vivía porque sabía que estaba ofendiendo y fallando a Dios. Dios siempre estuvo en mi vida a un solo paso
A un solo paso que era tan cercano que podía escuchar, como compartió Ángel, que podía escuchar la voz de Dios, la voz de mi Dios llamándome hacia Él. Y ese mismo Dios está aquí esta mañana a un solo paso. Da ese paso, clama por su ayuda y pide que sus pensamientos sean tus pensamientos. Pide que Él venga en tu ayuda, en tu auxilio.